Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos todos una semana más a Pulso Ciudadano. Si nos seguís por las redes sociales, nos encanta que nos dejéis algún comentario o que lo compartáis con la familia. Esta semana tenemos de nuevo a nuestra concejala del Ayuntamiento de Marbella, doña Isabel Pérez Ortiz. Bienvenida. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias por siempre hacernos un hueco, que sabemos que luego además tendrá rueda de prensa, pero bueno, eso lo trataremos en otro momento. Bueno, título orgánico como siempre, miembro de la organización, de la Comisión de Ética y de Garantías del PSOE de Málaga. Voy de lleno. Parece que esta semana nos toca arrastrar y agrandar un tema que ya hemos tocado en semanas anteriores. No conformes con poner en peligro 12 millones de euros con una foto de estos que tenían que venir de los casos Malaya o del caso de los malayos que le llamamos. Entonces, no contentos con hacernos la foto y poner en peligro esos 12 millones, ahora pretendemos comprar un edificio, el edificio de urbanismo, a un prófugo de la justicia de este mismo caso Malaya. ¿Es cierto o nos puede desmentir la noticia? La verdad es que fue una sorpresa para nosotros cuando vimos ese punto en el último pleno, que fue la semana pasada, como punto no dictaminado. Eso quiere decir que no pasa por las comisiones, lo hemos explicado en otras ocasiones, tenemos unas comisiones previas una semana antes del pleno y ahí es donde deben estar en un proceso normal los puntos que se van a llevar a debatir, ahí es donde se decide qué puntos van o no. Luego hay otra opción de meter esos puntos sin pasar por comisiones que se llaman no dictaminados y donde nos dan esa información más tarde porque no pasa por esas comisiones y se aporta casi directamente al pleno. Y nuestra sorpresa fue cuando se estaba tratando de hacer una modificación presupuestaria para la adquisición de las dependencias del resto del edificio donde están las dependencias de urbanismo. Y es verdad que llama mucho la atención, tal como has explicado, que por un lado aparezcan fotos de este equipo de gobierno, de la señora alcaldesa, con ese dinero que viene de los casos de corrupción, de los casos como el Malaya, Saque 1, los demás, y después se vaya a proponer comprar un edificio en los que en la sociedad que es la propietaria del resto del edificio, pues ha estado como miembro y como propietario Hoffman, Juan Hoffman, que es prófugo de la justicia por el caso Malaya, con lo cual es algo, a nosotros nos parece un tema de loco y no te lo puedo desmentir porque es así, es verdad, es un punto que iba a ir al pleno, pero que al final, como estaba sin dictaminar, pues pedimos sopesarlo y que se metiera dictaminado con los informes pertinentes. Dictaminado quiere decir que va a pasar por las comisiones y necesita informes de los habilitados. Necesitamos una seguridad de que ese procedimiento no nos va a llevar como Ayuntamiento de Marbella a ningún paso en falso, ya que estamos diciendo que le vamos a dar dinero del Ayuntamiento de Marbella a una persona que está fugada de la justicia y que tiene que devolverle dinero a Marbella, con lo cual es un poco, es un círculo de vicioso, dinero de corrupción, de que el ayuntamiento recibe dinero de corrupción por un lado, que nos pertenece como municipio, pero por otro lado estamos comprando un edificio a una persona que ha causado ese daño. Efectivamente, que se ha llevado dinero de Marbella por casos de corrupción, que ha sido juzgado y que es prófugo de la justicia. A nosotros como grupo municipal nos ha parecido un tema totalmente de locos. No entendemos el interés general de esta propuesta y es verdad que no queremos que dinero de Marbella se devuelva a personas que se han llevado dinero de Marbella. Claro, es que es un poco como lo cojo por aquí y lo paso, es un movimiento un poco raro, desde luego que sí. Además esto es casi, porque son casi 3 millones de euros. La modificación presupuestaria era de 2,8 millones de euros. Se trataba de coger, la suma era en dos partes, 2,1 millones eran del PMS, que es el Patrimonio Municipal de Suelo, con los desarrollos urbanísticos, entre otras cosas, infracciones urbanísticas y demás, el ayuntamiento va recolectando, digamos, dinero
y eso va a una bolsa que se denomina legalmente de patrimonio municipal de suelo, con las iniciales PMS, y entonces coloquialmente en el ayuntamiento pues se dicen a esa bolsa de dinero se le dice PMS. Pues 2,1 millones de euros destinados a lo que se puede usar el PMS, que entre otras cosas es construcción de vivienda de protección, de vivienda protegida, que además esa es una de las primeras indicaciones que marca el destino del PMS, algo totalmente lógico. Yo recaudo dinero por temas urbanísticos, como es desarrollo de zonas y infracciones urbanísticas. Además, justo el PMS que iban a destinar, estos 2,1 millones son de la época del 2015 al 2017. O sea, justo la época en la época de nuestro gobierno, que si no recordamos mal, el Partido Popular ya se encargaba de decir que el urbanismo estaba paralizado. Pues justo esa paralización que ellos dicen no es tal, cuando van a coger el dinero fruto de esos desarrollos urbanísticos y de cobrarse las multas por infracciones urbanísticas, ese es el dinero que van a utilizar en parte para adquirir ese edificio. Eso, y sumado a unos 700.000 euros de obras que no van a hacer y de temas varios que dicen que ya están resueltos y que no, ese dinero es sobrante. Pero vamos, que hay obras como de plan de barrios y demás, que es dinero que estaba destinado a los barrios y ahora mismo pues lo han rescatado para, sumado a los 2,1 millones del PMS, redondear en esos 2,8 y hacer esa modificación presupuestaria para la adquisición del edificio de urbanismo. Nosotros entendemos que el destino del PMS también es para adquirir propiedad municipal, con lo cual no es que digamos que el procedimiento del dinero del PMS no sea para eso. Lo que nos llama mucho la atención es que vayan a comprar un edificio que es propiedad en parte de un prófugo de la justicia por dinero, por el caso Malaya, por un dinero, por jugar con los intereses de Marbella durante un tiempo, y ahora Marbella le va a compensar comprándole su parte de ese edificio. Sí, sobre todo, primero sí es cierto que bueno, nos quedamos sin obras o construcción de vivienda de protección oficial, que creo que Marbella digamos que es uno de los puntos que le iría muy bien tener a Marbella. Un poco más de vivienda protegida, eso por un lado, nos quedaríamos sin esto, nos quedaríamos sin las obras, pero sobre todo es que estamos compensando, le estamos diciendo, es una palmadita en el hombro a alguien que nos ha hecho daño en el pasado. Efectivamente, ¿no? Además es una cantidad que son casi 3 millones de euros, pero que en declaraciones ya se ha comentado que va a ser más dinero. Por lo visto hay una valoración. Suele ocurrir, con el PP. Siempre se inflan las cifras últimamente. Debe haber una valoración, porque entendemos que no van a liberar esa partida presupuestaria para la adquisición del edificio sin ton ni son. Tiene que haber una valoración y eso es algo que también hemos solicitado. Queremos saber en cuánto dinero se ha valorado el resto del edificio para su adquisición, que lo que dice el punto es liberar esa partida, o sea, hacer una modificación presupuestaria para la adquisición de las dependencias, del resto del edificio donde se encuentran las dependencias de urbanismo. Adquisición que luego el equipo de gobierno ha dicho que va a ser una expropiación. Esa era una pregunta. ¿Es una expropiación como quieren hacer ver? ¿O cómo está expuesto esto en algún documento, que entiendo que habrá alguno, ¿no? No sabemos en qué documento está. En el documento que nos pasaron a nosotros, que es, como bien te digo, una modificación presupuestaria, no hace referencia a ningún procedimiento de expropiación iniciado, ni a ningún procedimiento abierto en otras dependencias. Se ha hablado de que hay un procedimiento que es el de modificación presupuestaria de la Delegación de Hacienda, y que hay otro procedimiento abierto en la Delegación de Patrimonio, donde se encuentra, entendemos, la valoración y por qué se ha entendido que hay que hacer una expropiación y no una adquisición por compra. La única palabra que se especifica en los documentos que nosotros hemos tenido acceso, que son los que nos dan para el Pleno, pone la palabra adquisición, en ningún momento se habla de expropiación. Eso fue algo que aclaró posteriormente la señora concejala
de ordenación del territorio. De urbanismo, para que nos entendamos. De urbanismo. Especificó que iba a ser por expropiación. No sé qué sentido tiene la expropiación cuando no sé si es que quieren hacer un procedimiento de expropiación por urgencia por alguna razón. No hay justificación, no nos han dado el expediente. Todo el mundo ha escuchado en algún momento con la carretera, cuando el Estado ha expropiado para construir cosas, hay que abrir un expediente de expropiación, hay que dar información, hay que decirle a la parte que le vas a expropiar qué le vas a expropiar, y para hacer eso tienes que conocer a quién se lo tienes que decir. Claro. Después esa parte puede decir, pues mira, el valor que me has dicho no me gusta, voy a decirte yo el valor que yo creo que vale mi terreno. Propongo otra valoración, y así se hace un expediente hasta que al final se llega al justiprecio y se lleva, por supuesto, siempre fundamentado. Yo no puedo ir quitando como ayuntamiento terrenos y edificios expropiándolo sin ton ni son. Tengo que justificar que eso es de interés y a partir de ahí iniciar ese expediente. Pero es que no sabemos si ese expediente está, porque hemos escuchado a veces que sí que está por declaraciones del equipo de gobierno, pero otras veces parece que no se está montando, porque primero se hace la modificación presupuestaria y después lo demás. Lo que sí parece que es cierto es que está la valoración, pero nosotros no hemos tenido acceso, sí que la hemos solicitado, y esperamos que cuando este punto se lleve a pleno, pues podamos tener esa valoración y ver realmente cuál es el interés que proponen y si de verdad es necesario todas esas plantas, todas esas superficies, y a qué lo van a destinar. Es que son muchas cuestiones que cuando vemos esa modificación presupuestaria se nos vienen a la cabeza, y no solo tenemos la documentación que nos ofrece el equipo de gobierno, no tenemos más documentación, y para que los ciudadanos pues también lo sepan, nosotros no podemos ir, podemos tener acceso a los expedientes, pero ahí tenemos que solicitarlo. Eso tiene un tiempo, el equipo de gobierno nos contesta, nos dice que nos ajusta lo que podemos, cuando podemos verlo. Me refiero que no es que yo diga, yo hubiera ido al salir del pleno a mirar si está esa documentación, pero nosotros como grupo municipal, aunque tenemos acceso a la documentación del ayuntamiento, pero tenemos que cumplir unos plazos, con lo cual todavía no hemos tenido. Sí que lo hemos solicitado, lo solicitamos el mismo viernes, en cuanto supimos que había una valoración que refrendaba esos millones que se van a usar para la compra, adquisición, expropiación del edificio, pero todavía no hemos tenido acceso a esos papeles. Claro, me ha comentado usted que bueno, que esto se llevó a pleno, que no pasó por las comisiones, pero esta forma tan acelerada, las prisas, el que no se hubiese debatido, mi pregunta es lo habitual? Me va a decir que no, pero ¿es lo habitual con el PP? Digo, ¿y por qué estas prisas? Llama la atención que metan este punto, la verdad es que sin dictaminar. Volvemos a repetir, cuando dictaminamos un punto quiere decir que pasa por comisiones y pasa también por los habilitados, pasa por la persona que controla esas comisiones, en este caso forma parte de la zona de secretaría, el secretario o alguna de las personas que están con él quien va a ver este proceso, este procedimiento, informará si está de manera correcta, si no está de manera correcta, en el sentido de procedimiento. Por supuesto, el ayuntamiento como equipo de gobierno es autónomo, si de pronto él justifica que quiere comprar el edificio, pues lo va a hacer. Pero entendemos que una manera más seria y una manera que duda cabe que este punto iba a levantar pues lo que ha levantado, comprar un edificio a una persona que está prófuga de la justicia por el caso Malaya, por llevarse dinero de Marbella. Yo creo que a nadie se le escapa que esto iba a levantar revuelo. Es que me entonces recuerda un poco... lo más serio, porque es el camino normal que llevan el camino normal es meter las cosas dictaminadas, que pasen por comisiones, se eligen los puntos que van a pleno y entonces se debate en el pleno. A veces puede ocurrir, y está previsto también en el reglamento, y es posible que se metan puntos sin dictaminar, también es posible. Se dictamina, se vota su inclusión en el pleno en ese momento y entonces se pueden debatir. Hay que votar en el pleno que ese punto se incluya. También se pueden meter puntos por urgencia. Que no es lo más correcto, lo correcto es que pase por comisiones. Lo correcto es que los puntos pasen por comisiones. Puede ocurrir que a veces, pues por el gobierno, por las prisas y demás,
tengas que meter algún tema sin dictaminar. Puede ocurrir, pero hay determinadas áreas y determinados puntos que si tú quieres que lleven todas las garantías, tienen que estar dictaminados y metidos por comisiones. Con lo cual nosotros entendemos que este punto era uno de esos puntos que tendría que haber pasado por comisiones, y así lo dijimos en el Pleno. Nuestra postura, nuestro grupo municipal, así como el resto de los grupos de la oposición, entendimos que este punto no debería entrar en el Pleno sin dictaminar, y así lo expusimos. Como además iba a haber un pleno, nos habían comentado que iba a haber un pleno extraordinario el día 7 de noviembre, les digo, la semana que viene, pues solicitamos que este punto se dejara para ese pleno extraordinario que iba a ser la semana que viene, y que hubiera una comisión y se dictaminara con los informes convenientes. El equipo de gobierno accedió y el punto no pasó a ser debatido y se dejó para ese pleno extraordinario, que por cierto no va a haber. Vaya, o sea, me acabo de quedar un poco pillada, la verdad, porque claro, de pronto pasamos de que no haya... De mucha urgencia a nada. Es que claro, y sobre todo esto de los plenos extraordinarios que ahora quito y pongo, ya roza un poco, bueno, es divertido, vamos a dejarlo en divertido. Tiene que haber un pleno extraordinario, que de hecho va a ser el viernes, día 2, por el tema electoral de las elecciones de diciembre, y siempre se hace un pleno extraordinario para repartir ese reparto que se hace de los ciudadanos para la localización de las mesas. Tiene que ser se hace con ordenador, se hace con medios informáticos, pero tiene que estar presente la corporación por garantías de... Claro. Es un procedimiento que se hace así. Pero ese pleno extraordinario sí tiene una justificación, porque además efectivamente, ese es un pleno extraordinario que siempre que hay elecciones ocurre. Claro. Y en ese pleno extraordinario, que va a ser el día 7, pues se iba a incorporar un par de temas más, que ya nos anunciaron en Junta de Portavoces, que se iba a introducir una serie de cambios de criterios en la delegación de urbanismo, y este punto solicitamos que se trasladara a ese pleno, que iba a ser la semana que viene. Entendíamos que una semana de margen, si tenían tanta urgencia como parece que tenían, porque además el documento tenía una justificación de la urgencia diciendo que ese dinero tenía que gastarse ese año, querían darlo para ese edificio, y que tenía que ser muy urgente porque tenía que estar ya, que estamos en noviembre y se acaba el año presupuestario. Pero parece que no va a ir. Vamos, parece que no, ya no, el pleno, en vez del día 7, han pasado el pleno de las mesas electorales, el espacio electoral en el día 2, y entendemos que ese pleno se llevará al siguiente pleno ordinario, que será a final de noviembre. Pero sí que es verdad que llama la atención que si realmente no había tantas prisas porque querían meter un punto sin dictaminar, y si realmente había tantas prisas porque este punto se queda para dentro de un mes. No es algo que no... Sí que, bueno, responder. Quizá el tiempo responderá desde Pulso Ciudadano. Pues intentaremos estar, pues eso, pendientes de a ver qué ocurre con este tema. Un poco curiosidad, y por ver si esto es algo habitual. Esta situación, la del edificio de urbanismo, la compra, ¿se planteó la compra de este edificio mientras estuvieron en el gobierno, o incluso se les propuso la compra desde, pues entiendo que las mismas personas o entidades que la han podido o no ofrecer ahora mismo? Verás, el edificio de urbanismo es fruto de una normalización, es un edificio ilegal en origen, un edificio que se construyó en su momento en base al Plan General del 86 sin cumplirlo, y pues tenía una sentencia que le anuló la licencia y quedó convertido en edificio ilegal. Tenía que ser demolido, pero el Plan General del 2010 le permitió normalizar su situación aportando 3 plantas de equipamiento. O sea, los propietarios, Buenos Aires 2002, si no recuerdo mal el año, Buenos Aires, aportaba esas 3 plantas,
luego había además ahí porque ellos habían dado por convenio dinero al ayuntamiento, tenían que pagarle una parte de dinero al ayuntamiento, que se cogió, digamos, de ese dinero que ellos ya habían puesto, y encima al ayuntamiento les quedó debiendo como unos 200.000 euros. Esto ocurrió justo al principio de las normalizaciones, porque entendieron que un edificio ilegal, si no se acogía esa normalización, pues iba a quedarse en el aire. Y es verdad que en su tiempo normalizó. El ayuntamiento cogió esas 3 plantas y entendió que era buena idea trasladar allí las dependencias de urbanismo en su momento. Yo estaba allí solo 2 años en esas dependencias, y es verdad que es un edificio incómodo en el sentido del uso para las dependencias de urbanismo. Es un edificio que en principio de la licencia se solicitó para viviendas, pero después cuando normalizó, pues lo hizo pensando en ser oficinas. Oficinas, pero quizás unas oficinas en las que tú no necesites 3 plantas. Tengo que recordar que cuando yo llegué a la delegación, el edificio se cerraba la puerta de abajo, pero las plantas de urbanismo se quedaban abiertas, siendo propiedad de otras personas el resto de las plantas. O sea, algo totalmente de locos. Y fue en nuestra época de gobierno cuando conseguimos que las plantas que daban acceso a las oficinas municipales de urbanismo, algo que es una cosa muy seria, que son expedientes, claro, y demás, pues quedaran, además de la puerta del portal, de la que teníamos llave como ayuntamiento para 3 plantas, de llave del portal tenían llave el resto de los propietarios del edificio. Claro. Y esas dependencias no se cerraban las plantas cuando yo llegué. O sea que si a mí me hubiesen invitado, por ejemplo, cualquier propietario o propietaria me hubiese invitado, yo hubiese podido subir y a unas malas entrar en una de esas plantas a las oficinas. Y nosotros conseguimos, por supuesto, era algo que no entendíamos, y conseguimos cerrar esas tres plantas, pero tú piensas que si cualquiera que haya ido a las dependencias de urbanismo, hay una zona en la entrada, que encima tampoco es municipal, porque ahí cuando hemos querido poner la centralita abajo, demás, no se puede porque el portal no es solo del Ayuntamiento de Marbella. Y a partir de ahí tú tienes el ascensor y unas escaleras, y tú subes a las plantas y hay puertas en un lado y en otro lado, ambos lados. Pues había que cerrar en cada planta esas 2 puertas de las 3 plantas, para que no pudieras entrar por un lado. Además son puertas contra incendios, con lo cual tienes que cerrarlas por un lado, pero que desde fuera, desde dentro se podía abrir, obvio, porque es una compartimentación contra incendios. Y es un edificio complicado si quiero tener esas 3 plantas. Hay rondando a las 100 personas trabajando. Y es verdad que en algunos determinados momentos, cuando hemos tenido que incorporar más técnicos, a pesar de que el Partido Popular siempre decía que nos quedábamos sin técnicos, pero a veces hemos tenido la situación de que algunos técnicos han tenido que compartir su despacho, y la parte jurídica también. Hay áreas en las que hay que compartir despacho, y luego hay unas áreas comunes grandes donde la parte administrativa tiene su zona de trabajo. Esto es en 3 plantas. La justificación es que les falta sitio. Y van a comprar 4 plantas de edificio. 4 plantas de un edificio incómodo, incómodo, porque además lo que hay que hacer, yo llegué a la conclusión de que el urbanismo tiene que estar más abierto, de que tiene que estar no tan compartimentado y demás, tiene que ser una cosa más, ya solo por el hecho de trascender esa transparencia, ¿no? Algo que sea más gráfico, no que el registro de entrada estaba en la 2ª planta. Nosotros lo conseguimos bajar a la planta baja, porque era como es la parte de llegar y decir voy a registrar los documentos, no tengo que subir a la 2ª planta. Era un poco una estructura muy rara, pero es que contamos con que es un edificio que ya estaba hecho y es para oficinas independientes, que yo vaya a mi puerta, abra y tengo mi oficina, pero no 3 plantas dentro de en otro edificio. Es un edificio incómodo, y es verdad que yo creo que para las dependencias de urbanismo necesita un edificio más abierto, más digamos que más intuitivo, que
que no, y además es verdad que eso dificulta la relación entre los trabajadores. Es así, es que los que trabajaban en la tercera planta no se veían con los que trabajaban en la primera, y la segunda, pues como mi aspecto era distinto, pues tampoco, y al final, en los momentos que nosotros vivimos, que teníamos que estar tan cohesionados en la delegación, se notó esa carencia. Se notó que es una delegación que tiene que estar muy cohesionada en cuanto a criterios, en cuanto a que si la parte jurídica tiene un problema, pues los técnicos lo tienen que saber y a ver cómo entre ambos resolvemos y conducimos esta situación. Y si en el área de planeamiento que está arriba, pero que la parte técnica está en la... tiene un edificio que sea más intuitivo y que al final las relaciones sean casi obligadas, no porque yo me subo a la primera planta, es que no tengo relación con ninguno más. Y lo que están haciendo es llevar esto al límite, pero además, si en 3 plantas urbanismo ha estado funcionando con ellos desde que se mudaron, que hace bastante tiempo, ¿por qué ahora con los mismos trabajadores, si es que en urbanismo no hay posibilidad de contratar más gente, pero temporalmente hemos tenido algunas contrataciones, pero si es que no hay posibilidad por la ley de estabilidad presupuestaria de contratar a más gente, y vamos a comprar 4 plantas más, pues al final ¿qué vamos a hacer? ¿Poner despachos independientes en todas las plantas a todos los trabajadores de la delegación? ¿O cómo va a estructurar? Yo creo que todo eso tiene que estar fundamentado, y a lo mejor hay un expediente que tiene fundamentado, pues mira, quiero las 4 plantas porque voy a poner un área de transparencia documental en la tercera planta y quiero toda la planta sin nada para exponer todos los documentos. Tiene que haber una justificación. Claro. No porque voy a expropiar un edificio, pues porque me falta sitio. Y sin más. Nosotros entendemos que eso tiene que tener una justificación, que realmente se diga que es ese edificio y por qué no otro, porque al final lo que estamos haciendo es en uno de sus edificios ilegales en origen, que normalizó, pero que ahora se queda otra vez en situación de fuera de ordenación, se queda en una situación irregular porque la parcela en la que se asienta es una parcela de equipamiento en base al 86, y ahora mismo solo tengo 3 plantas de equipamiento, el resto son oficinas privadas. El resto de las oficinas, si quieren montar un tipo de oficinas que necesite una licencia de apertura, pues cuando le vayan a informar esa licencia verán que quiero montar una oficina privada en una parcela que es de equipamiento. Hay ahí una serie de incongruencias, irregularidades, que eso es una realidad, pero como ese edificio, hay un montón de edificios en Marbella. ¿Por qué le tengo que solucionar el problema al resto de los propietarios del edificio de la Delegación de Urbanismo y no al resto? Donde también el ayuntamiento tiene propiedades. Claro. Porque el ayuntamiento, fruto de normalizaciones, tiene propiedades también en otros edificios. ¿Va a optar también a expropiar el resto de los edificios para que se queden sin problemas? No sabemos por qué tú sí y tú no. Y por qué tú sí, que es una sociedad que es del alcalde de Estepona, el Juan Hoffman, de un fugado de la justicia que ahora se dicen que es el testaferro, o de Román o de Roca, se está comentando porque hay hay gente que investiga en este sentido. Claro. Y es necesario comprar esa propiedad con una carga tan fuerte para todos los ciudadanos en el urbanismo, que es una persona fugada de la justicia por llevarse dinero de Marbella. Yo creo que hay que sopesar si realmente eso es interés general y si realmente lo que necesita la Delegación de Urbanismo es eso o necesita cambiarse. Yo era una de las cosas que había hablado con Pepe en su momento. Yo entendía que urbanismo tenía que cambiarse de ahí. Y es verdad que todas las mudanzas son un rollo y que cambiar la delegación en sí, pues de primera se antoja un poco locura, ¿no? Pero estar en unas dependencias que no es que estén alejadas, porque realmente tú vas andando al ayuntamiento, pero al final es verdad que son unas dependencias aisladas y ese aislamiento hace que en cosas que tengamos que tener mucha relación con el ayuntamiento, como y además quizás lo hemos vivido nosotros porque hemos vivido una circunstancia, nos ha tocado vivir en esos 2 años pues la declaración de nulos de plan general, y hemos tenido que tener mucha relación con áreas que están en Plaza de los Naranjos, por ejemplo. Pero es verdad que mientras las relaciones las hace el contacto, y aunque digamos, no, es que yo llamo por teléfono y consigo... Pero nunca es lo mismo. Pero nunca es lo mismo, efectivamente.
Y yo creo que nosotros tendía siempre a buscar más cercanía con el resto de áreas con las que teníamos relación. Y además cercanía con el área de secretaría, con vicesecretaría, que tanta relación tuvo con nosotros con el tema del SIGMA, relaciones con tesorería en el sentido de hablar, hay mucha relación también con el sentido de los avales y demás. Y yo entendía que urbanismo tenía que ir a otras áreas y por supuesto con la idea que te estoy comentando de unas áreas más abiertas, de unas áreas en las que el ciudadano no parezca que esté entrando en un búnker, digamos, y que es difícil, es que no es intuitivo porque no es un edificio que está pensado. Es verdad que no vamos a hacer un edificio pensando solo en las dependencias de urbanismo, porque al final se va a ir a un edificio que ya esté construido. Ojalá pudiéramos hacer unas dependencias solo para todo el ayuntamiento, ¿no? Muy bien, sí. Pero es verdad que se ha tenido que montar un registro de entrada en las dependencias de urbanismo, porque es verdad que en urbanismo se registra mucha documentación y claro, teníamos que mandar la gente siempre a la Plaza de los Naranjos. Y está muy bien, pero si hay más cercanía, a lo mejor con un solo registro puede funcionar. Sí. A nosotros pues se nos ofreció el edificio, pues sí, se nos ofreció el edificio, pero en ningún momento entendíamos que esa era la respuesta que teníamos que darle para unas dependencias de urbanismo con la tendencia que nosotros queríamos hacer, esa tendencia de transparencia, de aire nuevo y demás. Entendíamos que era un edificio que no era bueno para las dependencias de urbanismo, ya no solo porque que no estoy poniendo en duda que el edificio funcione o no funcione para oficinas, que digo que está proyectado para ser oficinas, pero no para ser unas dependencias municipales que ocupen varias plantas. Y por supuesto porque aparte la carga que tiene ese edificio, pues no creíamos que fuera la apropiada para unas dependencias municipales de urbanismo. Eso también es cierto. O sea que tuvieron la oportunidad y sin embargo pensaron que no era lo que más beneficiaba a la ciudad ni a esta delegación. De hecho, ha comentado usted el abrir espacios para que haya más compenetración entre trabajadores y trabajadoras. Me ha recordado un poco a estos proyectos de casas nuevas en donde la cocina, que suele ser el corazón de la casa, está abierta al resto, donde hay más comunicación, donde cuando tenemos invitados pues es más fácil comunicarse. Y parece que no, pero sí puede ser bastante importante. Personalmente yo sí he estado en esta delegación y se me antojó distinta. Vamos a decir que me sorprendió un poco cómo estaba planteada. Por tanto, bueno, puedo entender lo que supone para el que esté trabajando ahí en 3 plantas, sube, baja, un poco complicado. Las relaciones son complicadas. Sí. Sin cambiar demasiado de tema, pero sí ampliando un poco, y además es que hemos tratado el tema. Marbella es conocida, o bueno, tenemos este pasado en donde tenemos viviendas o construcciones que no cumplen del todo con la legalidad y son al final nuestros vecinos y vecinas, sobre todo estoy pensando en este caso en lo que es vivienda privada, quienes padecen pues esta situación. Desde el equipo de gobierno se ha planteado, se está buscando soluciones, se están ofreciendo. Muchas veces nos ha comentado usted y lo ha nombrado también el SIGMA. Se ha abierto por fin, tenemos más información, es más transparente realmente urbanismo. Para nada, la transparencia ha dejado de estar unida a lo que nosotros intentamos que fuera durante los 2 años que estuvimos en el gobierno, que tuviera urbanismo, y ahora mismo cada vez existe menos transparencia, porque nosotros lo que siempre tendimos, y lo vuelvo a repetir porque es cierto, nos tocó una época de cambio en el sentido de la vuelta al Plan General del 86 y siempre tendimos a contar con los sectores, con los ciudadanos a la hora de elegir qué camino queríamos seguir, consultamos con quien entendíamos que más sabían de la materia, colegio de arquitectos, colegio de abogados, tuvimos reuniones, ya te digo, con los distintos sectores y siempre tratamos de escuchar a la gente, escuchar y contar, una vez tomadas las decisiones, por qué se habían tomado y cuál iba a ser el camino a seguir. Esto ya no... También a lo mejor es que no creen que no tienen nada que contar, pero
nosotros cuando dejamos el ¿Creen gobierno... que no tienen nada que contar? Disculpe, señora Pérez. ¿O creen que no tienen por qué contarnos nada? Esa puede ser otra de los pensamientos que tengan. Porque a lo mejor es que, mira, es que no tengo nada que contar, no estoy haciendo, no estoy gestionando, no puedo decir nada, por tanto mejor me callo. O no valéis la pena para que yo os cuente nada, pese a estar pagando vuestros impuestos, todo se ha dicho. Nosotros entendemos que hay muchas cosas que se pueden y se deben contar a los ciudadanos, porque estamos tratando de encauzar de nuevo el urbanismo de nuestra ciudad desde una situación de la que tenemos, que es que el plano de plan general que tenemos no se corresponde con la realidad y hay muchas cosas que hay que reajustar. Y no olvidemos que estamos de cara a un nuevo documento de plan general, o así parece que va a ser. Y no podemos cometer los mismos errores que ya cometió el Partido Popular en su momento, y es que por mucho que ellos digan que el plan general del 2010 era el de la Junta, solo lo fue en el inicio del proceso, y que luego el Partido Popular tuvo mucho tiempo de contar a los ciudadanos qué ocurría con el plan general del 2010 y mucho tiempo para poder armar toda esa documentación contándosela a los ciudadanos para no llegar al pleno de segunda aprobación definitiva y cambiar 22 planos. Es que tienen un histórico que no queremos que se repita ahora. Y queremos que cuenten todos los pasos que se van dando. Y queremos, a veces la información duele, en el sentido de que no todo lo que se cuenta es color de rosa. Y en la delegación de urbanismo pocas cosas son de color de rosa. Es una delegación dura, una delegación complicada que arrastra mucho y que sufre mucho, pero que hay que abrirla a los ciudadanos en el sentido de que no toda la documentación tiene que estar en la delegación de urbanismo. Y tenemos una herramienta muy potente que es el SITMA, en la que pueden haber mucha información que va a evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse a la delegación o que se lleven las sorpresas de que quieran vender su casa y con un certificado de no infracciones se den cuenta de cuál es la problemática de su vivienda, cuando puedo acceder desde el SITMA y mirar exactamente si la vivienda que quiero comprar tiene la licencia anulada, y luego ya será bajo mi responsabilidad si yo quiero optar a comprarla o quiero trabajar con el banco a ver si me dan la hipoteca o demás. Pero tú tienes que conocer la realidad que hay. Y nosotros estuvimos trabajando en el mapa donde se localizaban todas las edificaciones con la licencia anulada. Queríamos que todos los ciudadanos tuvieran ese conocimiento. Nos echaron del gobierno y ese mapa se quedó sin poner en el SITMA, pese a que estaba prácticamente terminado. Lo hemos repetido más de una vez, pero es que no entendemos por qué no quieren ponerlo. Nos decían que era por la protección de datos, pero la protección de datos va en las personas, no va en los edificios, no entran dentro de la ley de protección de datos. Y como verá, ese mapa no aparece en el SITMA. Y entendemos que esa documentación hay que dársela a los ciudadanos, igual que el informe jurídico que nosotros dejamos contratado en julio, justo antes de que nos echaran de esa moción de censura. Se quedó contratado este equipo jurídico, un equipo jurídico muy potente, con los primeras cabezas pensantes en el urbanismo dentro del área del derecho, que entendemos que la parte jurídica es la que toca ahora. Ahora toca que todo esté muy fundamentado, que sepamos en qué se falló en el Plan General del 2010 y ahora mismo cuál es la situación que tenemos y cuáles son las posibles salidas para la situación que tenemos ahora. Lo que hay que ofrecer soluciones, sí, los problemas los tenemos ya, los problemas están, ahora vamos a buscar soluciones. Y este informe se entregó en julio de este año, un año como estaba en su contratación, con un año de trabajo, y desde ese tiempo, desde julio, el equipo de gobierno no ha salido a contar qué pasa con ese informe y cuáles son las salidas que se están barajando. Entendemos que hay una falta de transparencia total, que los ciudadanos se merecen que se le cuenten las cosas y que sepan exactamente en qué situación está y, por supuesto, y eso le corresponde al equipo de gobierno, ofrecer las soluciones a todos los ciudadanos para mantener
la tranquilidad en todos esos ciudadanos, en el sentido de decir, vamos a ver, para este tipo de viviendas tenemos esta salida y para este tipo de viviendas tenemos esta salida, lo tenemos fundamentado en este informe jurídico y este es el camino que vamos a seguir. Aprender de los errores, ¿no? Pues sí. Pero parece que, bueno, les cuesta. De hecho, es más fácil para ellos, yo creo, empezar una campaña, digamos que denostando a nuestros vecinos y vecinas conforme que es culpa suya cualquier cosa que pase en urbanismo, como han hecho en otras delegaciones, que dar soluciones, que es lo que realmente necesitamos, y para eso están ahí. No dicen que saben gestionar, que gestionen y que den soluciones. Desde Pulso Ciudadano les instamos de manera, bueno, con mucha fuerza, les pedimos que, bueno, gestionen, ya que están, que lo hagan. Se nos acaba el tiempo, pero sí que le quiero preguntar una cosita. Tiene algo que ver, es más de obras, pero bueno, el Centro de Salud de San Pedro ya es oficialmente una realidad. Empezaron las obras el lunes, si no me equivoco. De hecho, veremos un pequeño vídeo. Demuestra así el cumplimiento con Marbella, con nuestro municipio, con Marbella, con San Pedro, Chiapas, nuestro municipio. Somos... Hombre, yo creo que toda la enumeración de temas que se le pidió a la Junta de Andalucía para nuestro gobierno, no olvidemos que todavía estamos en proceso de los 4 años que podíamos haber estado gobernando, ¿no? La Junta ha sacado adelante todos los temas que se le ha ido pidiendo. Por supuesto, los temas no se pueden sacar en 2 meses ni en 3 meses, a veces cuesta, vamos, lo tiene que ver el equipo de gobierno cuando le cuesta tanto sacar algunas cosas. Pero es verdad que ahí están algunas de ellas. La pasarela hecha, esa pasarela en San Pedro, en la carretera que sube para Ronda. El Centro de Salud de San Pedro, como tú bien dices, con las obras comenzadas. Ahí está, es una realidad, no era una quimera ni eran cosas que se siguen anunciando. No es como las 3 piedras que se pusieron de la residencia, que además tratamos el tema con usted hace un par de semanas. Efectivamente. Hay que ser cautos con lo que... Nosotros fuimos muy cautos con lo que anunciábamos para que se pudieran hacer, y estas cosas al final se han hecho. Se ha hecho la pasarela, se está haciendo el Centro de Salud de San Pedro y en camino están los institutos, tanto el de San Pedro como el de Las Chapas, y eso también será una realidad. Pues le vamos a poner en la parcela de lo que próximamente será el nuevo Centro de Salud de San Pedro, y como vemos, hoy comienzan las obras con las que nos comprometimos los socialistas con el pueblo de San Pedro, un compromiso más que estamos cumpliendo, al igual que la pasarela y al igual que haremos con el instituto en cuanto a la tenencia de alcaldía resuelva los problemas de urbanismo. Esta es una clara muestra de, como decía, de que los socialistas cumplimos con nuestros compromisos, cumplimos con San Pedro, y es claro que San Pedro necesita una opción socialista porque somos la opción que no le falla. Próximamente, muy breve, veremos ya este nuevo centro de salud que dará cobertura a toda la ciudadanía de San Pedro y también aparte de las poblaciones cercanas como Estepona, como Nueva Andalucía, en el que tendremos un centro moderno, potente, uno de los más modernos de la provincia de Málaga, a la altura de lo que San Pedro se merece. Pues señoras y señores, nos estamos despidiendo prácticamente. Señora Pérez, muchas gracias por tratar siempre los temas con tanta claridad, también mucha paciencia, porque son temas un poco complicados, y bueno, pues esperamos tenerla pronto, pero con otros temas, un poco más amables quizá. A ver, sí, es verdad. Sí. Lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, señoras y señores. A ustedes siempre le digo lo mismo, pero no me voy a ir ni despedirme sin decirle, espero tenerles en 7 días detrás de la pantalla. Un saludo.